Soy Javier Gómez, médico toxicólogo clínico, profesor de farmacología y toxicología de pre y posgrado de la Universidad de Antioquia, con estudios de farmacoeconomía en la unidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, gestión en salud de la Universidad de La Sabana, farmacoepidemiología y farmacología clínica de la Universidad de Antioquia, y con 96 publicaciones en libros nacionales e internacionales en el área de la farmacología y la toxicología. Hoy quiero agradecer la gentil invitación que me extendieron para que compartamos algunos conceptos que espero les resulten de utilidad en el campo de la prescripción, debido a que generalmente asumimos que la prescripción de un medicamento, ya sea innovador o ya sea genérico, tiene las mismas virtudes, cualidades, efectos, seguridad y eficacia, cuando en realidad vemos que existen unas diferencias sustanciales que pueden finalmente impactar de manera adversa el desenlace final del paciente. Vamos entonces a compartir la pantalla para efectos de poder dar inicio a la presentación, y hablaremos de la biodisponibilidad y la bioequivalencia, dos términos que son relativamente sencillos cuando lo queremos mirar de una forma simple. Recordemos que biodisponibilidad es lo que el organismo le hace a un determinado medicamento, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina. Y bioequivalencia es lo contrario, lo que en un momento determinado encontramos de respuesta clínica cuando el medicamento es de buena calidad y podemos tener intercambiabilidad. La biodisponibilidad y la equivalencia son elementos que nos dan garantía de eficacia clínica de los medicamentos, porque la bioequivalencia implica el establecer un estudio comparativo en el que se demuestra el mismo tipo de comportamiento en relación con absorción, distribución, metabolismo, y que define concentración máxima, concentración mínima, área bajo la curva en su totalidad. Observemos entonces primero una reflexión, algunos conceptos básicos, luego hablaremos de las diferencias más sustanciales entre medicamentos genéricos y los denominados multifuentes, dos términos que son completamente diferentes, porque para un medicamento denominarse genérico debe contar con un estudio de biodisponibilidad comparativa respecto al medicamento innovador. Cuando adolece de ese estudio, se llama un medicamento multifuente, dado que la fuente de origen del principio activo fármaco puede ser cualquier país del mundo. Hay algunos que lo denominan medicamento copia, pero es un término que sugiere no emplearlo el INVIMA, simplemente porque puede tener una connotación peyorativa. Hablaremos de algunos ejemplos que confirman que hay diferencias sustanciales entre el comportamiento de un medicamento innovador, un genérico y un multifuente, las preguntas que deberíamos formularnos para tener la completa certeza de que estamos prescribiendo un medicamento con eficacia, seguridad, calidad y comodidad de administración, y un resumen y mensaje para llevar. La primera reflexión que yo quisiera que nos formuláramos es, primero, cuando a uno le van a hablar de medicamentos genéricos o multifuente, uno asume a priori que van a despotricar de los medicamentos genéricos y multifuente. Y quiero dejar muy claro que no es así. A mí particularmente me encantan esos medicamentos genéricos y esos medicamentos multifuente cuando son de calidad, cuando son eficaces, cuando son seguros, cuando son cómodos de administrar. Porque de otra forma, la utilización de medicamento que no cumpla con las características que debe tener para garantizar un buen resultado es mucho más costosa que cualquier ahorro inicial que pretendamos lograr. Es que eventualmente, si estamos hablando, por ejemplo, del caso del dolor, tenemos un paciente que está presentando una patología dolorosa, prescribimos un analgésico y esperamos con relativa certeza obtener una respuesta. Pero ¿qué pasa si no responde? Uno debería considerar, por ejemplo, interacciones medicamentosas, inhibiciones de citocromos, adherencia en relación con estar recibiendo la dosis adecuada con la frecuencia adecuada, pero no debería perder de vista también la calidad del medicamento que está empleando, porque este también es otro de los elementos a tener en consideración cuando no se obtiene una respuesta adecuada. Así que este espacio no es para descalificar a ningún medicamento genérico.
no tenemos recursos ilimitados y las necesidades en salud deben equilibrarse con los recursos que tenemos disponibles. Y afortunadamente muchos genéricos son de buena calidad y pueden sustituir efectivamente al medicamento innovador. Pero lo que sí debe ser muy tenido en la cuenta es que cualquier ahorro derivado de un medicamento genérico solamente se justifica si este medicamento exhibe la misma eficacia, seguridad, comodidad y calidad que el medicamento original. Pero cuando tenemos dos medicamentos que poseen el mismo principio activo y hemos tenido la posibilidad de experimentar que cuando le prescribimos a un grupo de pacientes un medicamento genérico X y el medicamento innovador, encontramos que hay una respuesta diferente y nos preguntamos, pero si tiene el mismo principio activo, si tiene registro INVIMA, ¿por qué no tiene el mismo tipo de respuesta? ¿Cómo explicamos esta diferencia? Y uno de los elementos básicos que debemos tener presentes es que las moléculas, en el caso específico, por ejemplo, del acetaminofén, entre muchos otros ejemplos, es que las moléculas se cristalizan con dos empaquetamientos moleculares diferentes, generando lo que se denomina en la industria farmacéutica el polimorfismo, que tiene propiedades físico-químicas muy diferentes. Cuando un fármaco presenta dos o más polimorfismos, a pesar de que químicamente cuando los analizamos son idénticos, son compuestos también físicamente diferentes y eso determina un comportamiento que no es el mismo. Cuando hay polimorfos, por ejemplo, en este caso, se han prescindido del acetaminofén los átomos de hidrógeno para mostrarlo con mayor simplicidad, pero vemos que son dos compuestos completamente diferentes en su distribución físico-química y que por ende tienen niveles de disolución, de termodinámica, de biodisponibilidad y de periodo de latencia, entendido como administración e inicio de la acción, que pueden variar sustancialmente. Y lo vemos con muchos medicamentos. Observemos, por ejemplo, una norfloxacina. La norfloxacina, cuando se utiliza en el último paso del isopropanol para obtener el polimorfo como sustancia activa y hacer la formulación, observen que son partículas redondeadas con amplio volumen de distribución, atraumáticas y que van a tener una fácil disolución y por lo tanto una buena absorción. Pero cuando se utiliza acetonitrilo como solvente final, se obtienen verdaderas agujas que explican la intolerancia gástrica que demuestra el medicamento y muchas veces la irritación que lleva a que el paciente pueda presentar náuseas o incluso vómito. Y cuando utilizamos acetona, la más económica para obtener el producto, lo que obtenemos son microrrocas que también disminuyen la tolerabilidad gástrica y aumentan el tiempo de disolución, llevando por lo tanto a que la biodisponibilidad no necesariamente sea equiparable, porque cuando se logra la disolución total del fármaco en cuestión, ha avanzado tanto en el tracto gastrointestinal que no se logra una buena absorción duodenal. Así que estas pequeñas variaciones afectan el tamaño de la partícula de la forma, la densidad del polvo, su estabilidad, la deformabilidad, la compactibilidad, que si es mucha durante el tableteo hace que la disolución se vea seriamente comprometida, por ende la velocidad de disolución y la biodisponibilidad. Y para reforzar ese concepto de que no necesariamente un medicamento innovador se comporta como un medicamento genérico, existe un programa que yo les invito a consultar en la internet y que se denomina INVIMA, demuestra la calidad, en el cual se analizan mediante pruebas de disolución el comportamiento de los medicamentos una vez tomados, pero que son reportados por los médicos al INVIMA y desafortunadamente, a pesar de que eventualmente nosotros criticamos que un medicamento no se está comportando como uno espera se debería comportar, cuando uno señala un medicamento, a veces tres dedos de la misma mano lo señalan a uno porque no estamos notificando al INVIMA acerca de fallos terapéuticos que obligan por ende a realizar pruebas de disolución que permitan cumplir con el primer paso indispensable para la absorción del medicamento. Y es que desafortunadamente solo el 2% de los médicos especialistas y el 3% de los médicos generales notificamos en Colombia y con ese insumo es que el INVIMA realiza el estudio
de la calidad de los medicamentos, demostrando año por año que aproximadamente el 10% de los medicamentos analizados tienen algún problema en relación con calidad que limita seriamente su disolución. Cuando yo leí hace 5 años, por ejemplo, que el 38% de las tabletas de etinilestradiol levonorgestrel, el anticonceptivo más empleado por nuestros adolescentes, no se absorbía, me aterrorizaba, porque simplemente es sinónimo de un fallo terapéutico, de un embarazo y de un serio y grave problema de índole social para esa persona, para ese bebé, para esa pareja y obviamente para todos nosotros. Hace algún tiempo, en uno de los hospitales donde tuve oportunidad laboral en el 2011, los ortopedistas se quejaban que ellos le formulaban un medicamento combinación de acetaminofén con un opioide a los pacientes. Empleaban tramadol acetaminofén. Y los pacientes reconsultaban nuevamente porque no tenían un control adecuado del dolor. Y el único dolor fácil de aguantar definitivamente es el dolor ajeno. Así que ellos iban a consultar nuevamente y congestionaban los servicios. Así que los ortopedistas nos notificaron que había necesidad de realizar algún tipo de estudio de esos dos genéricos que estaban presentes en el mercado y que estaban siendo entregados por las EPS bajo el argumento que tenían registro INVIMA y que si tenían registro INVIMA era porque cumplían con todas las características de calidad. Pues bien, no era así. Realizamos lo que se denominan pruebas de disolución. Y las pruebas de disolución no son pruebas costosas. Una prueba, por ejemplo, de biodisponibilidad comparativa requiere de por lo menos 12 voluntarios sanos a los que se les hace un chequeo ejecutivo, se hospitalizan, se les da un medicamento, se toman muestras de sangre, previamente se les hace todo un estudio para garantizar que no tienen ningún tipo de enfermedad y luego un análisis estadístico comparativo. Y si uno va a hacer un estudio de biodisponibilidad comparativa, son por lo menos entre 60 y 100 millones de pesos. Comparativamente con un estudio de disolución son 600.000 pesos. Y constituye simplemente colocar 12 cápsulas o tabletas en compartimentos individuales en los cuales un aparato, el disolutor, semeja las condiciones a las cuales el medicamento va a ser sometido en su paso por el tracto gastrointestinal y que logre esa adecuada disolución que es un requisito indispensable para la absorción, para la biodisponibilidad. Aquí podemos ver el producto innovador en azul y a los 15 minutos la disolución debe ser mínimamente de un 85% para garantizar calidad del producto. Y en este caso fue del 94%, cumplía adecuadamente con esa característica. Mientras que cuando miramos el producto genérico tenía una disolución del 63%, lo cual habla de una subdosificación en la biodisponibilidad y por lo tanto una ausencia efectiva del control del dolor. El otro producto que analizamos tenía un 72%, ligeramente superior, pero de todas formas inadecuado. Notificamos al INVIMA y yo puedo dar fe que cuando uno notifica al INVIMA, el INVIMA toma medidas y decomisa lotes y multa compañías, pero desafortunadamente las notificaciones cada vez son menores y empiezan a pulular medicamentos que no cumplen con las características de formulación que deberían cumplir. Por eso, me gustaría que en este momento, Fernando, me ayudaras colocándome unas preguntas muy simples, muy sencillas, que lo que pretenden es sensibilizarnos frente a algunos de los elementos que deberíamos tener presente cuando afirmamos eso, que los medicamentos de marca son iguales a los medicamentos genéricos y simplemente son más económicos. Fernando, ¿me puedes ayudar con las preguntas? Doctor, ¿me confirma que la está viendo? No, en este momento no lo estoy viendo, Fernando. Voy a modificarla. Ahora sí. Las preguntas son, la primera, la molécula de paracetamol tiene dos empaquetamientos, tiene dos polimorfismos. Es una afirmación que estoy haciendo. La segunda es, si tiene polimorfismos, esos cambios
implican sus características tanto físicas como físico-químicas. La tercera es si la disolución de ese medicamento va a comprometer su biodisponibilidad. Y la última es si todas las anteriores son ciertas. Y han respondido adecuadamente. El 80% nos afirma que todos los productos, todas esas afirmaciones son ciertas. Las moléculas de acetaminofén como principio activo que luego se someten a disolución para la elaboración tanto de tabletas como de jarabes tienen diferentes polimorfismos. Y las casas farmacéuticas se inclinan por los polimorfismos que son más económicos y por lo tanto tienen una calidad que puede variar. Lo segundo es que eso impacta adversamente características de dureza, de densidad, de conductividad eléctrica o térmica, de absorción, de punto de fusión, de reactividad química, de solubilidad, de superficie específica y requieren de una tecnología de punta que garantice las buenas prácticas de manufactura adecuadas. Y recuerden que a veces nos visitan y nos dicen, vean, tenemos certificación BPM y a uno le suena como si buenas prácticas de manufactura estuviera corroborando que la casa farmacéutica cumple con absolutamente todas las características que otorgan calidad al medicamento. Pero resulta que las buenas prácticas de manufactura son una especie de certificado ISO que garantizan que el producto es homogéneo, que es exactamente igual, que la tableta o el jarabe tiene la misma cantidad, el mismo color, la misma composición, el mismo olor, el mismo sabor, etcétera, pero no garantizan eficacia clínica ni tampoco seguridad. Por lo tanto, es un requisito indispensable, mas no suficiente para garantizar la calidad del medicamento. Y algunas de esas características son decisivas a la hora de seleccionar un compuesto cuando uno desea una aplicación farmacológica específica. Yo recuerdo, por ejemplo, que en una ocasión mi hija hizo una otitis y averigüé en ese momento cuánto valía la claritromicina original que le prescribió el pediatra y tenía un costo aproximado de 100.000 pesos. Cuando pregunté por curiosidad si había un genérico de buena calidad, me dijeron que sí, que había uno a 10.000 pesos. Una diferencia tan marcada me generó curiosidad y pedí los dos productos. Cuando empecé a hacer la disolución del polvo de aquel que era un producto genérico, difícilmente lo logré. Debí conseguir un palito finalmente para a través de presión y durante media hora de hacer una agitación lograr la disolución. Y luego hice la disolución del producto de claritromicina original que la logré en tan solo algunos minutos sin ninguna otra ayuda física. Probé la claritromicina original y el amargo característico de la claritromicina estaba muy bien enmascarado, sabía a banano y yo digo, pues esto se lo toma fácilmente mi hija sin ningún problema. Cuando probé el producto que era genérico, pensé para mis adentros, si el vómito sirviera para descontaminar pacientes intoxicados, esto lo deberíamos servir en urgencias porque es impotable, súper amargo, tenía un sabor muy desagradable. Un niño no se toma eso y si se lo toma, pues lo vomita. Finalmente, si no recibe tratamiento, va a tener una complicación, una perforación timpánica, una mastoiditis, qué sé yo, cualquiera de las complicaciones. Y ahí es donde vemos que existen polimorfismos de diferentes medicamentos, preparaciones que no son tan adecuadas y también preparaciones de acetaminofén que no necesariamente cumplen con las características de calidad, como por ejemplo la inclusión del azúcar. Hay grandes cantidades de acetaminofenes genéricos que como edulcorante tienen azúcar. Y piensen en un niño con un síndrome febril, con la boca seca, algo deshidratado y con un montón de azúcar en su boca que hace que el producto tal vez sea paladable, pero no seguro, porque finalmente las bacterias van a estar empleando ese azúcar para producir fermentación y potencialmente caries, y a posteriori estuvimos generando una iatrogenia sin haber estado muy conscientes de ello. Por eso es importante tener presente dos conceptos. Una cosa es la denominación genérica y otra el medicamento genérico. Nosotros debemos prescribir en denominación genérica, que es la denominación común internacional o nombre con el que se conoce el fármaco o principio activo a nivel mundial, para evitar equivocaciones. Pero otra cosa muy diferente es el medicamento genérico, que debe acreditar estudios de biodisponibilidad comparativa una vez vencida la patente del medicamento innovador y haber demostrado que su curva de absorción de
tiempo máximo con concentración máxima, eliminación y en su conjunto el área bajo la curva son similares. Y digo que son similares y no iguales porque a nivel mundial se acepta que un producto puede tener un 25% más de principio activo o puede tener un 20% menos. Y estamos hablando de una variabilidad de un 45%. Por eso, cuando uno pregunta, este frasco que tiene 150 miligramos de acetaminofén por cada 5 mililitros, ¿cuánto tiene? Parecería una pregunta absurda, pero podría tener un 20% menos o podría tener un 25% más. Y cuando hablamos de medicamentos con un estrecho rango terapéutico, como sucede con el acetaminofén debido a su potencial hepatotoxicidad, son conceptos que deben llamar la atención porque puede que no le esté suministrando en las gotas la cantidad que calcule según su peso, sino que le esté calculando una dosis superior o inferior que posteriormente podría llevar a una variación de las transaminasas o simplemente un fallo terapéutico en el control de la fiebre. Por eso hay que trascender esos términos de denominación genérica y hablar de un producto que tenga equivalencia química. Y dos productos son equivalentes químicas cuando tienen las mismas cantidades rotuladas del medicamento. Pero más importante que la equivalencia química es la equivalencia farmacéutica, porque dos productos son considerados equivalentes farmacéuticos si contienen el principio activo idéntico en la misma sal o derivado químico y si además tienen la misma presentación, potencia, concentración, dosificación y vía. Y eventualmente la equivalencia química adquiere relevancia cuando no tenemos el apellido del compuesto activo. Y tomo el caso de un metoprolol tartrato y de un metoprolol succinato. Un metoprolol tartrato tiene la característica de una vida media relativamente corta que obliga a su administración cada 8 horas. Esa es la característica del tartrato. Pero el succinato tiene la posibilidad de con una sola dosis ejercer el efecto terapéutico durante 24 horas. Con mucha preocupación veo cómo eventualmente en las farmacias le dicen, eso es lo mismo, mire que es metoprolol, tómeselo, y como se lo mandaron una vez al día, y obviamente en la mañana se controla la presión, pero en la tarde y en la noche se dispara y no tenemos ningún beneficio para nuestros pacientes que lo estén requiriendo. De una manera similar sucede con otros medicamentos, pero con excipientes, porque no tienen los mismos excipientes. Y tomo el caso de un producto crítico, la piperacilina tazobactam. La piperacilina tazobactam original viene con ácido etilendiamino tetracético DTA como quelante de metales. ¿Por qué? Puesto que todas las soluciones parenterales que nosotros empleamos contienen zinc como un contaminante inherente a la producción industrial del mismo. Y como es un antibiótico tiempo dependiente, requiere de su administración por lo menos la mitad del tiempo en infusión del intervalo entre las dosis. Si yo lo mando cada 6 horas, pues debe ser por lo menos 3 horas en infusión. Si lo aplico cada 8 horas, 4 horas en infusión. Y eso permite que haya un tiempo prolongado de contacto del zinc con el anillo beta-lactámico que lo rompe, lo precipita y forma material particulado. Razón por la cual, si uno verifica en el registro INVIMA, dice contraindicado en niños en edades inferiores a 2 años. Cuando uno mira el producto original que tiene quelante de metal, no sucede este fenómeno de formación de material particulado, no obstruye los pequeños vasos capilares pulmonares o abdominales y no pone en riesgo la hemodinamia del paciente. Son cambios muy sutiles, pero que pueden tener repercusiones supremamente graves en un paciente determinado cuando uno no lee el inserto del producto, no mira las limitantes indicaciones que puede tener y piensa y asume que hay una intercambiabilidad simplemente porque tiene registro INVIMA, cuando productos con el mismo nombre genérico pueden tener ciertas características que proscriben su intercambiabilidad. Por eso, lo más importante de todo es que exista equivalencia terapéutica. Y son equivalentes terapéuticos y después de que damos la misma dosis, los efectos respecto a eficacia y seguridad son los mismos. Y eso requiere de estudios no solamente de biodisponibilidad y bioequivalencia, sino farmacodinámicos, clínicos in vitro e idealmente estudios prospectivos aleatorizado doble ciego que demuestran un comportamiento muy similar. De esa manera tiene uno la certeza de que está utilizando un producto de muy buena calidad. Así que es muy difícil la reproducción exacta de un producto farmacéutico,
Por lo tanto, se habla del producto original innovador o de marca en contraposición con el multifuente o genérico. Y una vez vencida la patente, no pueden emplear exactamente la misma formulación porque incurrirían en problemas legales de plagio y por lo tanto cada cual introduce ciertos cambios dentro de los cuales veíamos el polimorfismo como uno de ellos y empieza a utilizar algunos excipientes, estabilizantes, colorantes y demás. Uno de los antioxidantes y colorantes más empleados para bajar el costo de los productos es la tartrazina, que le otorga una coloración amarilla a una gran cantidad de las suspensiones empleadas en pediatría, pero es supremamente alergénica. El 15% de los pacientes alérgicos a la aspirina hacen crisis alérgicas con la tartrazina. Y eso ya habla de un producto que puede tener manifestaciones tan variadas como urticaria hasta un broncoespasmo potencialmente grave. Por eso es necesario que nos preguntemos en un fármaco o principio activo, ¿dónde lo compraron? ¿Dónde elaboraron el producto como tal? ¿Cómo almacenaron esa materia prima? ¿Cómo la transportaron? Si fue en avión, si fue en barco. ¿Cuál es su vida útil y si la está cumpliendo de una manera adecuada? Porque definitivamente no es única y exclusivamente que sean equivalentes químicos y farmacéuticos, hay otra serie de factores que contribuyen a la estabilidad de los productos. Y a eso le tenemos que adicionar la calidad y tipo de recipientes. Ya veíamos uno peligroso, la tartrazina, pero hay una gran cantidad de similaridad de productos que pueden tener alergenicidad e intolerancia en los niños. ¿Qué desintegrantes, aglutinantes y polimorfos se están empleando? ¿Y qué avance tiene esa compañía en relación con equipos, con procesos adecuados que permitan un mezclado de los ingredientes en un orden específico durante un tiempo determinado y que garanticen un pH estable para su absorción? Uno pensaría que el tiempo de proceso de mezclado no es tan significativo, pero recuerden que, por ejemplo, nosotros contamos con pastillas birranuradas o cuadrirranuradas y eso depende del tiempo que hayan empleado mezclando el producto para garantizar que en cada cuarto existe la misma cantidad de producto activo. De no ser así, cuando nosotros partimos una pastilla, asumimos que en cada lado está el 50% del medicamento. Y si no ha tenido un tiempo de mezclado lo suficientemente prolongado, en una mitad puede estar el 100% del principio activo fármaco y en la otra simplemente almidón o placebo. Y es ahí entonces donde también deberíamos verificar qué tipo de pastillas están suministrándole al paciente para, en caso de que se haga una división, tener la certeza de que estamos suministrando la dosis adecuada que consideramos pertinente para el paciente. Por eso, analizar esos procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación requiere mucho más que simplemente conocer los miligramos del producto. Y es que cuando se hace un estudio de bioequivalencia, a el grupo que deben ser por lo menos 12 pacientes y a partir de lo que se extrapola al resto de los pacientes, vienen limitaciones muy importantes en pediatría. Primero, no podemos hacer estudios en niños. Segundo, no podemos hacer estudios en embarazada. Son limitaciones de índole técnica ética. Y utilizamos generalmente adultos y mediante fórmulas como la de Clark extrapolamos hacia los niños las dosis que van a requerir. A la mitad se les da el medicamento innovador y a la mitad la copia y se les hace mediciones en sangre. Luego que ya desaparece de circulación el medicamento, realizando mediciones sucesivas, se hace un segundo proceso en un ambiente controlado como en un hospital, donde la mitad del grupo que se le dio el innovador se le da el medicamento que hasta ese momento se llama copia, al que se recibió inicialmente la copia se le da el innovador, nuevamente mediciones en sangre, y si ese producto no muestra una variación superior a un 25% a la alta o un 20% a la baja, se le otorga el adjetivo de medicamento genérico y constituye una alternativa de relativa tranquilidad. Mientras tanto, si adolece de estudio de biodisponibilidad comparativa, es lo que decíamos, un medicamento multifuente que otros prefieren llamar copia, pero que simplemente pretende denotar que no tenemos la certeza de que se comporte como el medicamento innovador. Y por eso esa proporción y velocidad con la que el medicamento se absorbe logra una concentración máxima en un tiempo máximo y en la medida en que se metaboliza, distribuye y elimina, conforma en su total el área bajo la curva o AUC, área under curve
por sus siglas en inglés, pues no podemos tener la totalidad certeza de la seguridad. Así que es muy importante cuando nos ofrezcan un producto que indaguemos si tiene estudios de bioequivalencia, porque si el comportamiento es similar entre sí, administrado a dosis equimolares, nos da tranquilidad de que podría haber intercambiabilidad entre los medicamentos. Y afortunadamente, para bajar costos, no todos los medicamentos para ser denominados genéricos requieren estudios de bioequivalencia, porque hay algunos que tienen alta permeabilidad intestinal o alta solubilidad. Y para algunos de ellos es suficiente con las pruebas de disolución, en especial cuando logran esa alta disolución. Pero muchas veces la compactibilidad, los excipientes, los vehículos, por ejemplo, cuando hablamos de povidona, povidona no es yodo, povidona es un excipiente que contiene el medicamento y que lo va liberando lentamente, pero también es muy alergénico. Y yo tengo pacientes particularmente que reciben medicamentos como una gabapentina con povidona que hacen reacciones de intolerancia supremamente importantes. También es necesario conocer si ese medicamento tiene protección de la luz, de los cambios de temperatura, si está excluido de fenómenos oxidativos, si tiene un colorante que no sea alergénico, si tiene un adecuado sabor y si hay una buena cantidad de aglutinantes y dispersantes. Así que cuando se cambian los excipientes, observemos cómo la lanolina, por ejemplo, produce reacciones de hipersensibilidad cutánea. La tartrazina, les había dicho que hay medicamentos como la cefalexina que generan gran alergenicidad, son de costo bajo, pero riesgoso. El aceite de sésamo genera reacciones de hipersensibilidad. El cloruro de salconio produce broncoconstricción, toxicidad ocular en los coligios. El polietilenglicol puede producir disminución de absorción de medicamentos y el alcohol puede producir efectos disulfirar. El caso es que los excipientes modifican la formulación, propician interacciones, llevan a desenlaces clínicos diferentes y de ahí que sería muy importante no simplemente leer CSP, cantidad suficiente para excipientes, porque no sabemos qué excipientes emplearon, en qué cantidad, de qué calidad, qué proporción. Y los estudios clínicos demuestran la importancia de los excipientes entre genéricos innovadores. Un estudio encontró que los fermentables oligo, di y monopoliones, los FODMAP, pueden ocasionar problemas intestinales en personas con intestino irritable u otras patologías digestivas como una enfermedad de Crohn. Y en pacientes que tengan intolerancia a la lactosa o a la sacarosa, se afecta el tiempo de transporte, la absorción, los niveles séricos, y en otros se pueden precipitar reacciones alérgicas por excipientes no incluidos en la formulación del medicamento original. Y es por eso entonces que se debería demostrar equivalencia terapéutica con el innovador, pero desafortunadamente la ley dice con que tengan equivalencia farmacéutica en cuanto a componentes similares ya se puede mercadear. Y esa variabilidad que hablábamos de alrededor de un 20% genera cierto grado de preocupación. Por eso es importante hacer consideraciones a la hora de prescribir un medicamento, porque a veces un medicamento que sea genérico tiene un precio que es económico. Eso es sano porque lo hace asequible a una población mayor, establece una competencia que además de sana es necesaria, pero carece de estudios y puede presentar fallos terapéuticos no reportados. Cuando nosotros tenemos un medicamento de marca, tiene un costo mayor, pero tiene estudios que respaldan eficacia, seguridad, calidad. Innovó en el armamental terapéutico, hizo pruebas de seguridad, estándares de calidad y el limitante es el precio, pero finalmente el medicamento más costoso es aquel que no cumple con las características para las cuales fue diseñado. Así que cuando nos hablan de similaridad, nos hablan de parecido, no nos hablan de igualdad. Similar significa esencialmente diferente. Y cuando nosotros miramos los medicamentos, no es un problema de Colombia, es un problema a nivel mundial. En Venezuela se encontraba que el 25% de los medicamentos no eran de la calidad que se debería demostrar. En Panamá se puso en evidencia en el 2006 que no había un buen control de la calidad y la importación de medicamentos, puesto que importaron para un antitusivo un solvente que resultó contener etilenglicol y mató 180 personas de falla renal, debiendo fundar una unidad de diálisis para 200 personas. En Colombia, el INVIMA encuentra 10% de los medicamentos, generalmente año por año, que no cumplen con disolución.
En Argentina la OMS calculó un 40% de mala calidad. En África mueren grandes cantidades de personas y niños porque el 42% de los antimaláricos son subestándar. En la India, que analizaron 40.000 muestras de diferentes medicamentos, el 10% no cumplía, algo similar a lo de Colombia. En Bangladesh se llegó a afirmar que el cólera era constitucionalmente resistente al trimetotilsulfa cuando el 70% de las muestras eran de mala calidad. En Tailandia el 8% y en China diferentes estudios con metotrexate encontraron que estaban contaminados con un medicamento que podía generar neoplasias. Si avanzamos un poco más en el tiempo, no se ha cambiado mucho, porque en el 2015 en la globalidad de América se encontró que el 7.5% de los antibióticos eran inadecuados en calidad y el 5% de los antiparasitarios también. En Brasil, uno de los principales exportadores de medicamentos al resto de América, el 13% de los medicamentos eran subestándar. Si nos trasladamos a Europa, uno espera que la Agencia del Medicamento Europeo, la EMA, tenga una alta exigencia de calidad de medicamentos y el 13% de los antibióticos no cumplían. En el Subsahara, por antimalárico subestándar murieron 120.000 niños en el 2013. El 19% de los antibióticos en África no funcionaban, el 13% de los antiparasitarios. En Etiopía el 40% de los antiparasitarios, en Camboya el 50% del omeprazol no tenía calidad. Y es que el omeprazol, por ejemplo, es una molécula supremamente inestable. Es inestable porque lo daña la luz, lo daña la maceración, lo daña la acidez, lo dañan los cambios de temperatura. Entonces, no vale que muchas veces lo que ve las enfermeras contando bolitas para hacer una regla de 3 y ver cuánto se le da a un paciente, cuando en realidad basta con disolver la cápsula de omeprazol en ampolla de bicarbonato de sodio y de ahí hacer el cálculo cuánto va a necesitar el niño, y esto disuelto en bicarbonato y mantenido en una nevera es estable durante 8 días y puede ser una mejor alternativa que ponerse a desperdiciar el tiempo contando las pequeñas partículas. A veces el argumento es, pero es que en Estados Unidos y en Europa utilizan medicamentos genéricos, y es muy cierto, pero ellos hacen pruebas de biodisponibilidad y bioequivalencia supervisadas por comités de ética independiente que no hacemos en nuestro medio. Evalúan la calidad del ingrediente activo, identifican y detectan impurezas y eso hace que periódicamente se encuentren medicamentos contaminados que salen del mercado. Cuando cambia el proveedor del principio activo, hacen estudios de pre y posaprobación, identifican y cualifican los productos de degradación del medicamento, no es únicamente que sea estable un tiempo determinado, verifican estrictamente las pruebas de buenas prácticas de manufactura y finalmente reiteran cuando el producto está terminado que todo se encuentre en orden. Estos requerimientos por disminución de costos no son tan comunes en nuestros países. Y cuando se sustituyen genéricos hay conclusiones que son contundentes. En este estudio de Medica Bushan en el 2011, hablaba que la decisión de sustituir por un producto alternativo un medicamento prescrito es un proceso que debe tener bases clínicas, ser respaldado por evidencia médica apropiada, información de equivalencia terapéutica, obviamente factores financieros y cómo la sustitución impactará al paciente. Así que las bases clínicas, la evidencia médica, la equivalencia terapéutica y los factores financieros hay que tenerlos presentes. Porque supongamos en nuestro medio solamente el 35% de los pacientes hipertensos están controlados. Los demás van a tener retinopatía hipertensiva, van a tener insuficiencia cardíaca, van a tener daño renal, van a tener infartos, van a tener trombosis cerebrales. Y en mucho tiene que ver la adherencia, pero también la calidad de los productos. Yo conozco profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia cuya presión única y exclusivamente se controla con medicamentos de marca teniendo la misma presentación. Y es ahí donde nos debemos preguntar que hay que considerar ejercicios comparativos. pH, apariencia, viscosidad, peso, composición, empaque, envase, estabilidad, olor, sabor, estabilidad del principio activo, recomendaciones de almacenamiento. Algo que me impacta mucho a mí es que cuando ingreso a la página del INVIMA, www.invima.gov, que puede uno mirar los registros de los medicamentos, encuentra que los medicamentos genéricos
tienen en general entre 1 y 2 años menos de vigencia de estabilidad de vida útil. Si es lo mismo, ¿por qué no duran lo mismo? Y cuando nosotros analizamos genéricos, observen, por ejemplo, en acetaminofén, la apariencia inadecuada de los genéricos. Uno, cuando vemos el producto que no tiene la distribución, solubilidad, hay restos de material cristalizado. Y en otros vemos restos de azúcar que dificultan la apertura, pero que adicionalmente favorecen la cariogenicidad. Así que no todos los acetaminofenes para niños que existen en el mercado tienen instrucciones claras de uso que eviten equivocaciones, no tienen tabla dosificadora, no tienen copa medidora médica, no tienen tapa a prueba de niños. No hay presencia de un envase secundario para fotoprotección. Y a veces hay concentraciones que no son las más adecuadas para las edades pediátricas. Y miren que uno puede leer en un producto instrucciones de dosificación que son inadecuadas, porque dicen dele una cucharadita, dele 2 cucharaditas, y no hay recomendaciones que sean exactas. Y cuando hablo uno de una cuchara puede ser cucharadita de 5 mililitros, 10 mililitros, 12, 15, hasta 40 mililitros, y por lo tanto debería haber mucha más claridad y evitar que se presentaran este tipo de equivocaciones. Yo recuerdo que en muchas ocasiones tuvimos pacientes intoxicados por instrucciones que no eran claras, no eran adecuadas en el frasco. Y porque el pediatra prescribía bien. Los pediatras tienen la particularidad, la cualidad de que pesan al paciente, hacen el cálculo de la dosis, suministran la dosis que es, pero desafortunadamente a veces los padres no entienden adecuadamente las instrucciones o no las cumplen. Y eso lleva a sobredosificaciones o a subdosificaciones con repercusiones a la alta o a la baja de complicaciones. Y ahí es donde debemos considerar que cuando prescribimos un producto, familiarizarnos con el que tenga una costo-efectividad justificable que comparta seguridad con eficacia para poder tener la tranquilidad de decirle cómprelo de este nombre, no se lo deje cambiar, utilíceme este producto por seguridad de su niño. Y por eso es importante reflexionar que cualquier medicamento debe garantizar para todos nosotros eficacia, seguridad, calidad, comodidad, claridad en las instrucciones de administración, también facilidad de administración, y traten de probar los sabores de la formulación para poder corroborar que los niños sí van a tener una palatabilidad adecuada del producto que les vamos a dar. Y de ahí es muy importante que nos apalanquemos y contemos con un grupo multidisciplinario en los hospitales para que se haga una evaluación técnica farmacéutica de las características del producto, del empaque, del envase, del sabor, de los preservantes, de los colorantes, de la presencia o no de azúcares, etcétera. Que si hay un estudio de bioequivalencia maravilloso porque invirtieron en verificar que su formulación fuese adecuada para poder tener la tranquilidad de una intercambiabilidad en el uso clínico. Pero cuando miramos medicamentos de referencia genéricos y tomamos otro medicamento como el ibuprofeno, observen que la desintegración de las tabletas era más alta que las sales y las explicaciones eran que el manufacturador logró una modificación que llevaba a una más rápida disolución y que esas pequeñas diferencias en la acción de las formulaciones llevaban a que, a pesar de que se cumplía con la farmacopea, llegaban a los extremos máximo o mínimos que ponen en cuestionamiento la utilidad del producto. Y observen en el artículo de la mitad de la bioequivalencia de 3 formulaciones de ibuprofeno, todas diferentes, una de ellas rápidamente llega al nivel y se mantiene, pero otra lo alcanzan más tardíamente, y esto va a tener repercusiones en el periodo de latencia entendido como administración e inicio de acción. Y en el artículo de la derecha, en cuanto al comportamiento biofarmacéutico, pese a que todas las marcas cumplen con las especificaciones farmacopéicas, solo 3 de 10 marcas evaluadas eran biofarmacéuticamente equivalentes con el innovador. Nuevamente estamos hablando de que llegaban a hacer 25% más o hace 20% menos y no tenían el 100% que declaraba el medicamento innovador. Así que es muy importante reiterar la eficacia, la seguridad y la calidad para que esa forma de dosificación, la identidad, la apariencia,
la adherencia del paciente, los coadyuvantes en el procesamiento, los lubricantes, aglutinantes, gelificantes, emulsificantes, garanticen eficacia, que tenga una adecuada desintegración si se trata de una tableta, una disolución que favorezca su absorción, una plastificación que no contamine con microplásticos el producto, porque desafortunadamente hay acetaminofenes que saben a plástico y eso denota la presencia de microplásticos que son altamente inflamatorios, irritantes, endoteliopáticos y que predisponen a complicaciones significativas en el adulto, que haya biopolímeros degradables y que haya seguridad de los quelantes, antioxidantes y de los diferentes productos que garantizan un pH que favorezca su absorción. Hay algo que eventualmente nosotros hacemos en la práctica y que ha sido motivo de controversia, y es que a veces en los niños cuando tienen cuadros de fiebre de difícil manejo, antipiréticos alternados y combinados para el tratamiento de la fiebre, en la práctica a menudo se sugiere la administración de un único agente de un principio, ya sea acetaminofeno y ibuprofeno, y luego administrar una dosis adicional del alternativo si el niño continúa con fiebre. La administración del tratamiento alternante de esta forma puede ser más efectivo, ténganlo presente, puede ser más efectivo para reducir la temperatura durante las 3 primeras horas después de la segunda dosis y también puede dar lugar a menos malestar en los niños. Así que no estamos cometiendo errores. Aquello que de cierta manera innovaron los pediatras de dar acetaminofén, luego ibuprofeno, acetaminofén, luego ibuprofeno, es algo que ha sido evaluado por Cochrane, tiene evidencia y tiene peso, recomendación y es una práctica adecuada. El esquema alternante de acetaminofén y ibuprofeno presenta mayor efecto antipirético que el ibuprofeno solo en las horas 4, 5 y 6. Y todos los niños del grupo con ibuprofeno seguidos de acetaminofén estaban afebriles, menos de 38 grados, en las horas 4 y 5, 6. Así que las dosis combinadas y alternadas de ibuprofeno y acetaminofén aportan un mayor efecto antipirético que el ibuprofeno solo. Se toleran bien ambos fármacos cuando se utilizan combinados, ya que tienen vías metabólicas muy diferentes que no se entrecruzan y que no posibilitan, por ende, complicaciones a nivel hepático o a nivel renal, porque tenemos un espacio mucho más amplio. Así que hay mayor efecto antipirético con acetaminofén y ibuprofeno alternados en comparación con ibuprofeno solo, y hay diferentes publicaciones que así lo avalan. Por lo tanto, deberíamos seguir considerando esta posibilidad de niños de difícil manejo de su fiebre como una de las prácticas recomendables. Para ir finalizando, pensemos en que cuando no se tienen suficientes exigencias de calidad, hay potenciales consecuencias para los pacientes, porque si hay impurezas, pues causan eventos adversos. Si hay alto nivel de impurezas desconocidas, eventos que uno no sabe de dónde aparecieron. Si hay disolución deficiente en vitro, no hay buena absorción biodisponible de efecto terapéutico. Si varía la homogeneidad del lote, el mayor contenido lleva a toxicidad y el menor a fallos terapéuticos. Si la uniformidad del contenido no es adecuada, una dosis mayor aumenta también el riesgo de toxicidad, de fallos terapéuticos, siempre se da una dosis diferente, y si no hay regularidad de la calidad, puede suceder cualquiera de los fenómenos anteriores. Así que las preguntas que nos deberíamos formular es, si tienen los medicamentos copias y genéricos la misma eficacia, calidad y seguridad, si pueden los genéricos ser empleados como sustitutos de los medicamentos de marca, si hay estudios de intercambiabilidad, si puede el fabricante de un genérico garantizar su suministro ininterrumpido en el tiempo, y si en verdad reduce el genérico los costos en el largo plazo, sin poner en riesgo la seguridad del paciente con la misma efectividad clínica y sin el riesgo de que haya una reconsulta por falta de una respuesta terapéutica. Son preguntas básicas, importantes, pero necesarias, muy necesarias para garantizar que nuestros pacientes están recibiendo el mejor tratamiento. Yo les sugiero que para evaluar un medicamento genérico consulten el registro sanitario del medicamento en el INVIMA, www.invima.gov.co, y allí confirmen cómo es la vida útil de uno y del otro, para qué está indicado, en qué se contraindica el medicamento genérico comparado con el innovador. Pida estudios de biodisponibilidad del genérico cuando lo visite. Analice los estudios de biodisponibilidad y determinen si hay bioequivalencia, si no se salen de esos rangos de 25% más o 20% medio. Ojalá estudios clínicos propios, porque muchos de los genéricos se apropian de los estudios del innovador y los entregan como si fueran propios.
e indague acerca del programa de farmacovigilancia de la compañía, del genérico o del multifuente. ¿Cuántos casos han documentado de eventos adversos? ¿Qué tipo de eventos se han presentado? ¿Si han sido leves, moderados o graves? ¿Si han sido posibles, probables o confirmados? ¿Y con qué frecuencia actualizan la base de datos? Porque desafortunadamente a veces uno encuentra respuestas visibles. En una ocasión me respondieron, nuestro producto ha sido tan bueno que no nos han reportado nunca un efecto adverso. Y yo le respondí a su vez, siquiera me lo dijo para nunca mandar su producto, porque es que lo que no tiene efecto primario tampoco tiene efectos secundarios. Si su producto funciona, necesariamente debe haber algún tipo de reporte de un evento adverso porque es inherente a una intervención farmacológica en cualquier persona adulta o niño. La recomendación entonces es que la oportunidad de un precio menor del genérico comparado con el innovador no debe ser lo más importante, porque tratar potenciales efectos adversos o el resultado de una menor eficacia que obliga a una reconsulta son mucho más costosos que cualquier ahorro inicial. Y por lo tanto deberíamos colocarnos en el lugar del paciente, del padre, de la madre y decir, yo quisiera recibir lo bueno, yo quisiera tener derecho a la igualdad. Y es importante que informemos al público esto porque hay una serie de campañas de desinformación. Aparecen comerciales en televisión donde dicen el producto genérico es lo mismo que el original, pero más económico. Y esta información al público no es información, sino desinformación. También reportar a las casas farmacéuticas cuando sus productos no funcionan, porque no es satanizar a nadie, es que mejoren sus productos. Al gobierno para que mejore la regulación y la vigilancia. Sensibilizar a nosotros mismos para empezar a notificar al INVIMA cuando haya un evento adverso o un fallo terapéutico. Y a los farmacéuticos para que no hagan sustitución de un producto frente al cual nosotros tenemos certeza de que es seguro, de que es efectivo, que es adecuado, bajo el argumento de que esto es lo mismo. Ya vimos, no es lo mismo. Así que un medicamento requiere de farmacovigilancia, de equivalencia química, cantidad farmacéutica, presentación, dosificación y vía, buenas prácticas de manufactura para la homogeneidad, pruebas de disolución para garantizar la biodisponibilidad, bioequivalencia como estudios comparativos y estudios de eficacia clínica para decir este medicamento lo puede utilizar con completa seguridad que va a funcionar tan bien como el medicamento innovador. Así que tengamos presente que los estudios de bioequivalencia solo son exigidos para algunos fármacos especiales. Las formulaciones genéricas requieren de estudios para ser intercambiables con el innovador. Si no hay estudios de bioequivalencia, no podemos hablar de equivalencia terapéutica entre el innovador y el medicamento genérico. Aunque el ingrediente activo sea el mismo, ya sabemos que hay polimorfismos y que hay otros ingredientes no activos o excipientes que afectan el comportamiento físico-químico del medicamento y pueden llevar a eventos adversos cuando sus características de calidad no son las mejores. Y hay estudios múltiples publicados de que el cambio a formulaciones genéricas llevan a que se presenten fallos terapéuticos o cambios en el comportamiento del desenlace de la enfermedad. Finalizo con esta frase de la Sociedad Farmacéutica Real de Gran Bretaña. Un farmacéutico no debe comprar, yo diría no solamente un farmacéutico, cualquier actor en salud, vender o suministrar ningún producto medicinal cuando existe alguna razón para dudar de su calidad y seguridad. Y debemos hacer un ejercicio de análisis para ir identificando cuáles son los productos buenos, cuáles son los confiables, cuáles mantienen una buena calidad. Y si en un momento determinado adolecemos de esa información, elegir aquel producto que ha sido motivo de investigación, que ofrece eficacia, que ofrece seguridad, que ofrece calidad, que ofrece comodidad, así sea a expensas de un precio ligeramente superior a aquellos productos que son genéricos, pero que no nos aseguran ese tipo de características. Si alguno de ustedes desea tener esta presentación para efectos de mirarlo con más detenimiento o de compartirlo, escríbame a uviergomez.gmail.com. Ahí tienen mi dirección de correo, que yo a la mayor brevedad posible se les estaré compartiendo en formato PowerPoint. Y mil gracias por su gentil atención. Estoy atento a preguntas, inquietudes y dudas que ustedes ahí tengan formulando.
Doctor, creo que ya tenemos preguntas. Ahí en el panel de preguntas lo puede ver. Muy bien. Dame un segundito. Bueno, por aquí todavía no hay preguntas que yo pueda leer. ¿Tú tienes alguna que estés leyendo? Entonces, deme un momentico, doctor. Ahora sí las veo. Espérate, Nicolás, muchas Listo, pero gracias. yo no lo estoy viendo, doctor. Por favor, Sí, prenda estoy su viendo, yo te cámara lo otra leo. vez. Doctor, ¿cuánto tiempo dura un jarabe después de abierto? Una pregunta muy interesante por lo siguiente. Doctor, qué pena interrumpirlo. Por favor, Sí, ¿podemos encender la cámara? Es que nos quedamos sin cámara. ya mismo. Eso, perfecto. Por favor, continúe. Muy bien. La doctora Diana nos dice cuánto tiempo dura un jarabe después de abierto. Es muy variable. Pero en términos generales, todos los medicamentos, cuando están en condiciones de almacenamiento que sean adecuadas, protegidos de la luz, en un envase de tipo ámbar, que no tengan variaciones de temperatura, que no estén sometidos a oxidación, van a durar mucho más tiempo del que uno podría considerar. Resulta que dentro de los medicamentos antibióticos hay una disminución en relación con la potencia antibiótica, pero no hay una degradación de los mismos, excepción hecha las tetraciclinas, que sí debe ser uno muy exigente con la fecha de vencimiento, puesto que generan un metabolito que es nefrotóxico y que produce el denominado síndrome de Fanconi, en el cual hay pérdida aumentada del potasio, que puede llevar a hipopotasinas potencialmente muy graves. Pero si uno tuviera la posibilidad de guardar un jarabe a nivel hospitalario, un acetaminofén del que le dio a un niño, puede durar mucho tiempo. Desafortunadamente, desde el punto de vista legal no lo podemos hacer, puesto que hay que cumplir con las fechas de vencimiento que exigen. Pero, por ejemplo, cuando Estados Unidos en su última guerra compró más de 1 millón de productos farmacéuticos y que la guerra terminó mucho antes de lo que se había esperado, hicieron un estudio para verificar qué medicamentos se habían degradado cuando llegaron las fechas de vencimiento y encontraron que menos del 1% de los productos habían perdido potencia. Eso los llevó, por ejemplo, a analizar muestras de años antes y encontraban morfinas con 5 años de vencimiento que cumplían adecuadamente. Y encontraban, por ejemplo, litio, obviamente es un metal, con 50 años de elaboración que cumplía perfectamente. Así que muchas veces las fechas de vencimiento son estrategias de mercadeo, no necesariamente están confirmando que ese medicamento está degradado, que es tóxico, que va a producir algún efecto adverso. Pero reitero, tenemos que cumplir con la normativa INVIMA y no emplear medicamentos una vez llegada a su fecha de vencimiento. Cuando yo he tenido la necesidad de emplearlo, por ejemplo, en una ocasión empleé un suero anticoral con 5 años de vencimiento porque no tenía más. Y era o lo aplico o se me muere el paciente. Y el paciente se recuperó sin ningún tipo de complicación y sin presentar ni siquiera una enfermedad del suero. Así que tenemos que tener en mente que aquello de la fecha de vencimiento no es tan cierta como parece. Y si quieres, yo te mando un escrito que tengo al respecto, me escribes a ubiergomez.gmail.com y yo te lo comparto con mucho gusto. Ahora, cuando hago la disolución de una tableta en un medicamento que no tiene presentación en jarabe, puedo asegurar los miligramos por cada centímetro cúbico, depende. Y es bueno que para eso no lo hagamos nosotros mismos, sino que recorramos a las compañías que elaboran productos bajo fórmulas magistrales, porque ellos sí han hecho estudios de estabilidad, han hecho estudios de equivalencia con los diferentes recipientes solventes que emplean allí para garantizar que se le esté suministrando la dosis adecuada al paciente y que tenga una estabilidad durante un tiempo determinado. Pero cuando nosotros lo hacemos con la mejor intención, no estamos utilizando los mismos solventes, no estamos utilizando la misma tecnología que garantiza que el producto puede ser suministrado con tranquilidad. Entonces, la recomendación es siempre recorramos a las compañías que con fórmulas magistrales, validadas y estudiadas, nos garantizan la estabilidad y la homogeneidad del producto. La doctora Ángela Sánchez, con la escasez de medicamentos hay muchos originales que no se encuentran. ¿Qué hacer entonces? Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y en general, por ejemplo, aquellos que elaboran fórmulas magistrales importan
desde Europa una serie de medicamentos muy importantes. Medicamentos como por ejemplo los de laboratorios Fagron, para citar un caso, que traen los principios activos desde Europa, que por ende son vigilados por la Agencia del Medicamento Europeo, la EMA. Uno sabe que están produciendo medicamentos de calidad confiables, seguros y eficaces. Entonces, por ejemplo, esa podría ser una de las alternativas. Un jarabe, después de abierto, ya lo habíamos respondido. La doctora Beatriz, muchas gracias por el comentario. La doctora Ivonne nos dice, ¿cómo reconocer un medicamento bioequivalente? ¿Tienen algún rotulado? En Estados Unidos, sí, entre nosotros no. En Estados Unidos otorgan un certificado de bioequivalente con el original. Y son medicamentos que son producidos exactamente con la fórmula que el medicamento original le vendió a esa compañía para que los produzca bajo las mismas características y aparecen con un rótulo que dice bioequivalente. Es algo que está por implementar en Colombia, en que podamos tener medicamentos más económicos que digan bioequivalente. En todos los genéricos que tienen aprobación INVIMA deberían tener control de calidad y deberían pasar todas las pruebas. Suponía que es la principal de esa entidad. Pues bien, no, porque el INVIMA no cuenta con el personal técnico ni la implementación tecnológica para verificar lo que las compañías le suministran. Ellos tienen un dossier en los cuales les permiten que realicen sus propias investigaciones, que hagan en ciertos laboratorios las contrataciones para que esos laboratorios les confieran la certificación de que esos productos en realidad cumplen. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando nosotros notificamos que hay un medicamento que no está cumpliendo, no cumple, a pesar de que hubo una compañía que le otorgó un certificado de que sí cumplía? Es decir, en Colombia todavía hay posibilidades de hacer esguinces, de evadir la ley, de engañar y de encontrar manipulaciones. Para citar un caso, yo recuerdo con micofenolato mofetilo, por ejemplo, y lo traían de la India. Y voy a decir el nombre porque está publicado en el INVIMA, Laboratorios Biotoscana lo trajo. Y tenía un estudio de biodisponibilidad comparativa que demostraba que lograban la misma concentración. Cuando empezamos a utilizar en el Hospital San Vicente Fundación en nefrología ese producto, empezaron a elevarse las creatininas en unos pacientes y en otros a presentarse deposiciones diarreicas de tal magnitud que los deshidrataban y elevaban también la creatinina. Logramos documentar 36 casos. Cuando yo pedí el dossier comparativo encontré que había un maquillaje. El producto original, que es de Laboratorio Roche, tenía concentraciones que eran entre 8 y 12, y 8 y 12, 20 y 2, 10. Y de ese laboratorio tenía concentraciones entre 4 y 16, 4 más 16, 20 y 2, 10. O sea, lo absorbían mucho, algunas personas lo absorbían poco, otras, las que no lo absorbían, perdían la inmunosupresión, las que lo absorbían mucho, se intoxicaban, pero el caso fue que notificamos al INVIMA la irregularidad que había en el estudio y que ellos tal vez habían mirado las conclusiones y no la totalidad del dossier y lo sacaron del mercado. Así que no necesariamente porque un producto tenga registro INVIMA va a cumplir con todas las características de eficacia, de seguridad y calidad que uno esperaría. Necesitamos por eso hacer farmacovigilancia. Y es por eso que el 10% de los medicamentos que nosotros tenemos en el mercado no funcionan. Y también por eso es que te invito a que mires en Google, por ejemplo, INVIMA demuestra la calidad para que veas la cantidad de productos que no cumplen. Saber, por ejemplo, que de los que notificaron ningún midazolam cumplía, pues por eso se da uno cuenta que en cuidados intensivos va a sedar un niño y no lo seda porque es que no tiene la capacidad de generar sedación porque tenía variaciones del pH que llevaban a que el medicamento no tuviera una capacidad inductora de sedación. Entonces, no todos los genéricos tienen aprobación INVIMA con base en eficacia, seguridad, calidad, comodidad y funcionalidad. La tenemos que demostrar. Debemos hacer farmacovigilancia y debemos verificar que el medicamento esté funcionando. Miremos si hay algún otro tipo de pregunta. Gracias, doctora. Una pregunta de un medicamento pediátrico con endulzante, ¿qué impacto tiene en el niño? Depende. Cuando nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, un aspartame y lo vamos a utilizar únicamente una semana,
listo, que desde que no haya una fenilcetonuria pues no habrá problema. Pero recuerden que el aspartamo es un potente disbiótico y que finalmente si lo vamos a utilizar más allá de 10 días, probablemente ese niño va a necesitar de que le demos probióticos para evitar que vaya a desarrollar una disbiosis que puede tener una duración relativamente prolongada de meses. Igual sucede cuando le damos azúcares y no le recomendamos a los padres que les laven bien los dientes porque estamos favoreciendo la cariogenicidad. Medicamentos que tienen sucralosa están confirmados que aumentan el riesgo cardiovascular, incluso en los adultos. Entonces son una serie de fenómenos que debemos tener presentes con varios de los productos que se utilizan como recipientes, porque en la medida en que va transcurriendo el tiempo, se empiezan a documentar eventos adversos que no se veían en el pasado porque se utilizaban en una población mucho más reducida, pero que cuando ya se liberaron a una población significativa, se empezaron a dar las alertas de que tenía un comportamiento inadecuado y de esa manera empezaron a eliminarse del mercado para garantizar que tienen una mejor seguridad. Miremos qué otras preguntas tenemos por acá. Dicen que no se ve la diapositiva, pero ya sabes que si quieres mandarme a udiergomez@gmail.com, con el mayor gusto te comparto toda la presentación en formato PowerPoint para que puedas mirarla con más tranquilidad. Y si hay algún tipo de inquietud que te suscite alguno de los slides, me escribes por favor, que yo a través de la web te voy a responder si hay alguna inquietud al respecto. Creo que están la mayor parte de las preguntas respondidas. Así que para no abusar de ustedes, siendo las 8:37 y cumpliendo con el horario, quiero agradecer a Fernando Torres todo el apoyo técnico que nos ofreció para que esto fuera posible, a todos ustedes por estar aquí presentes, las preguntas que me formularon y espero que tengan un excelente fin de semana y que Dios los bendiga. Una feliz noche y de nuevo gracias por estar presentes. Doctor, qué pena. Recuerda que tenemos que hacer unas dos últimas preguntitas de calidad. Por favor, adelante, Fernando. Listo, gracias. Ya. ¿Me confirma que la ve, doctor? Sí, lo estoy viendo. Listo. Listo. ¿Ve los resultados, doctor? Sí, veo los resultados, ya podemos hacer la Siguiente. segunda pregunta. Listo. Sí. Listo. Listo, doctor. Ahora sí puede continuar con la despedida. Muy bien. Nuevamente, Fernando, mil gracias por tu apoyo, por tu ayuda, por tu acompañamiento y nuevamente a todos y cada uno de ustedes por haberme regalado lo más preciado que tenemos, tiempo. Así que mil gracias y un feliz fin de semana.